Vamos a comenzar. Déjenme. Pongo la presentación. Bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre este que es uno de los ejes de trabajo de la organización y un tema que por sí mismo es polémico, ¿no? Entonces, vamos a avanzarle, que creo que es bastantito. Bueno, vamos a hablar, darle un poco de contexto histórico sobre todo a la Agenda Internacional de Derechos Humanos. En fin, desde origen alguna vez me había tocado dar un curso sobre derechos humanos, eh, igual para internacionalistas, y bueno, se puede hacer un semestre completo, ¿eh? De hecho, no me acuerdo si llevan ustedes la materia como tal. Me acuerdo que en la universidad me tocó, era una materia optativa entonces, pero no, porque te da para hacer un curso y luego hasta incluso podrías hacer, eh, incluso desde la perspectiva del internacionalista, o sea, no del especialista en derechos humanos, ¿no? Otra cosa, pues claro que ahí puedes hacer eh, más de un curso sobre el tema, incluso desde la nuestra, podrían hacerse como tres o cuatro grandes cursos, ¿no? Aquí tenemos una clase, ¿no? Y sobre todo para hablar del andamiaje institucional de Naciones Unidas y de la OEA, que son los grandes sistemas eh, a nivel de organismos que atienden el tema de derechos humanos. Pero bueno, entonces vamos a ver el desarrollo histórico, los mecanismos principales que tienen que ver con México, aunque no son los únicos. Regionalmente, de aquí esta distinción, en al menos Europa y África tienen sus propios mecanismos regionales de derechos humanos. O sea, eh, hay un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como hay una Corte Africana de Derechos Humanos. Tienen sus propios mecanismos. Entonces, aquí solo nos referimos al americano. Y hacia el final, ¿no? Dejar este asunto que tiene que ver la política exterior y los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de llegar ahí. Vamos pues. Bueno, del desarrollo histórico. A ver, se pueden decir muchísimas cosas de los derechos humanos. Eh, y lo digo así porque eh, es un tema que, aunque aparece como tal, ¿no? Ya con ese nombre, solo hasta el inicio fíjense, de los trabajos de Naciones Unidas en el 45, es un tema que ya está presente, digámoslo así, en la discusión tanto, digamos, académica o teórica, como de los estados muchos siglos antes, ¿no? No me acuerdo si ya llevaron derecho internacional o no, pero bueno, si no, o si lo están llevando, sabrán que uno de los antecedentes del derecho internacional es el llamado derecho de gentes. O sea, es que en el mundo, digamos, occidental, que solo es heredero de la tradición grecorromana, el derecho civil se refería al derecho de los ciudadanos, pues, primero de Roma y luego del imperio y luego de la cristiandad. Entonces, no, pues el derecho civil les aplicaba a todos. Y todos los que no fueran ciudadanos de esos cuerpos políticos eran los otros, pero no estaban regulados por nadie. Hacia finales de la Edad Media surge esta noción de hay un derecho que le aplica a todos por igual, no importa si son cristianos o no son cristianos, y es el llamado derecho de gentes, de todo un desarrollo histórico alrededor del Jus Gentium. Bueno, parte de ese derecho, ¿no? Incluiría esto que son los derechos humanos. Pero bueno, ahí hay una discusión muy grande de si sí, si no, sobre la fundamentación, que nada más que no nos da tiempo para ver en esta clasecita, ¿no? Pero que es un debate interesante. Entonces, a quien le interese, ¿no? Mm, ahí me avisa y hasta les paso fuentes si quieren, para que le den una leída al asunto de la fundamentación, de por qué debería, bueno, no solo por qué debe haber,
si no están basados en qué. Pero bueno, lo único que, o sea, lo que sabemos como de cierto es que ustedes ya lo leyeron en la Carta de Naciones Unidas. Los derechos humanos aparecen como más o menos, ¿no? Ahí esbozados en la carta. Y esta señora que vemos sentados a la izquierda es era la representante, fíjense, de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Es un personaje interesante. Esta señora es la esposa eh, de Franklin Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, ¿no? Que condujo al país del año 33 hasta el año 45. Se muere antes de que se acabe la Segunda Guerra Mundial. La esposa que tiene una agenda política de antes, ¿no? O sea, no solo con el marido, ya cuando es primera dama, pues más bien se dedica justo a los asuntos de las minorías, sobre todo mujeres, niños y un poco la población negra. Ya había hecho algún trabajo doña Eleanor. Como se le muere el marido, ¿no? Entonces es una mujer con un peso político muy importante en Estados Unidos. El presidente Truman decide pues, no mandarla a su casa, sino decirle, oiga señora, usted tiene talentos, ¿no? Quiero que sea nuestra embajadora ante Naciones Unidas. Y una cosa que digamos, le debemos al empeño de esta señora, la señora Eleanor Roosevelt, es la preparación contra con un grupo de personas, pero bueno, ella encabezando los trabajos, de, eh, eh, de la Carta de los Derechos Humanos. Eh, es este gran instrumento internacional aprobado por todos los entonces países miembros de Naciones Unidas por igual, que establece eso, ¿no? Es una carta en el sentido como de la Carta de la ONU, ¿no? Es un documento fundacional. Solo que a diferencia de la Carta de la ONU, que es un tratado, eh, la Carta de los Derechos Humanos, la Declaración, perdón, no es la Carta, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no es un tratado, sino una, una resolución de la Asamblea General de la ONU. O sea, no tiene el peso jurídico vinculante que tendría un tratado, pero sí tiene el respaldo político, menos, ¿no? Eh, digamos que la carta se antecede además por la creación en el marco del ECOSOC, del Consejo Económico y Social, que ya vimos que es un órgano principal de la ONU. El ECOSOC en el año 47 crea una comisión de derechos humanos para que, además desde esa perspectiva, se pueda revisar el trabajo que están haciendo los estados, ¿no? en la materia de derechos humanos, ¿no? Y luego la declaración, digamos que nos sirve de guía, ¿no? Les digo que pues, al no ser un tratado, bueno, digamos, da las bases, pues. Em, Vamos a leer algunos de los artículos, ¿no? Es larguita, entonces no podremos leerlos todos, ¿no? Eh, este es el punto de partida, fíjense. Y esto es lo que fundamenta hoy en día en los derechos humanos, ¿no? Lo que dice el artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. O sea, véanse qué importante está esto. Porque esto luego, o sea, luego parece ser el menos relevante, pero termina siendo el más importante, porque, a ver, con esta redacción que están leyendo ustedes aquí, piensen en ahora este asunto que está en los medios, ¿no? De los ataques con misiles entre Israel y Palestina. Eh, ¿Se está respetando los derechos humanos de la población? Primero que nada, tanto de la población palestina como de la población judía. No, para nada. ¿Y de quién depende que tengan o no derechos humanos? ¿Depende de las propias personas o depende de los estados que los gobiernan? De los estados. Que tengan De los... ambas partes, ¿no? A ver, esa es una buena pregunta. Que fíjense, que tengan los derechos es una cosa o que les reconozcan los derechos, porque son como dos diferentes. Que le reconozcan los derechos porque todos tenemos los derechos como tal. Bien, Julio. Los derechos humanos es una cosa que no se pueden quitar de ninguna forma ni bañándose. O sea, es algo que es inherente a la persona. O sea,
ustedes, por el solo hecho de ser personas, ya de inmediato tienen derechos humanos. Ahora, el final es muy bueno, ¿no? Porque dice, ¿no? Dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. O sea, para que esto funcione, debe haber algún nivel básico de reconocernos como personas unos a otros y, en ese sentido, actuar frente al otro. Esto está inspirado en una cosa, ¿no? Que no tengo que decirles mucho, y es en los abusos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, no es que los redactores de la carta tenían muy en mente todas las atrocidades cometidas tanto por Japón como por la Alemania nazi, bueno, y sus secuaces, ¿no? Y entonces, como los tienes muy claritos, ¿no? Dices, bueno, justo eso, ¿no? Queremos evitar que sucedan cosas como eso que ya pasó. Bueno, este es el que le da origen a todo, ¿no? Porque sin este, pues no hay ninguno otro. El 2, fíjense, una vez que reconoces que la base de los derechos es el mero hecho de que haya personas, ¿no? Y que las personas tengan razón y conciencia, luego, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no será distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Fíjense, piensen en esto, en lo que dice ahí. Y ahora, por ejemplo, los migrantes, por el hecho de ser migrantes, tienen más o menos derechos humanos, o los mismos. Los mismos. ¿No? Ahí dice, no, sin importar tu condición, la que sea, no importa, ¿no? Hay una tendencia, a mí me parece, ¿no? Yo soy el experto en derechos humanos, eh, muy acentuada, ¿no? En los últimos años de expresar derechos específicos para cada una de las minorías, ¿no? Es un asunto que empezó con el género, ¿no? Reconocer los derechos de las mujeres y ha brincado a todo, ¿no? De la infancia, de las personas de la tercera edad, de los indígenas, por supuesto. Primero hablamos de la lucha contra la discriminación racial y ahora hablamos de los derechos de las poblaciones afrodescendientes, de las poblaciones asiáticas fuera de, o sea, de ascendencia asiática, sería, ¿no? Ahora ¿no? En boga de las comunidades LGBTI, entre otras, ¿no? Como si, o sea, parece que hay una tendencia a reconocerle derechos a cada una de las minorías, pero eso podría seguir, ¿no? Tanto hasta donde se quiera. Pareciera que el artículo 2 pues nos dice, ¿no? Al decir que cualquier condición pues debería de eso de incluir a todos. El reconocimiento individual luego tiene sus riesgos, ¿no? Porque luego entonces a quién le estás dando más derechos a unos que a otros, pues no sabemos. Pero bueno. El artículo 3, es el punto de partida de los llamados derechos civiles y políticos, porque dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y en cambio, el artículo 22, digo, o sea, es que la declaración a partir del 3 habla de los derechos civiles y políticos, pero empieza con ¿no? O sea, el punto de partida es que el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Entonces, por ejemplo, el derecho a la identidad pues está contenido aquí, el derecho a la seguridad física, ¿no? Pero también a la libertad de expresión, a la libertad de culto, están en A partir del artículo 22 de la Declaración, dice el 22, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, que la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. O sea, tenemos como dos clases de derechos. Uno que está vinculado, ¿no?
Con el solo hecho de que alguien sea una persona, ¿no? Tiene una serie de necesidades, bueno, hay una serie de derechos que hay que cumplirle. Y luego, fíjense, como miembro de la sociedad, esto es muy importante porque el 22 habla de derechos que son, em, los son derechos sociales, porque son cosas que necesitamos en el contexto de una sociedad en la que sea que vivamos, ¿no? Entre los derechos económicos, sociales y culturales, los llamamos derechos DESC, son las siglas de esto, están, por ejemplo, el derecho al trabajo o el derecho a la vivienda, em, el derecho a la educación o a la salud. Para algunos teóricos de los derechos humanos, este segundo eh, catálogo de derechos, más que derechos, son políticas de los estados que, que en realidad para su realización se requiere de eso, ¿no? De la capacidad del estado para poder hacer cosas. O sea, vamos a ponerlo así. ¿Qué se necesita para que se pueda cumplir con el derecho a la libertad de expresión? ¿El Estado tiene que invertir para que haya libertad de expresión o más bien el Estado tendría que no prohibir para que haya libertad de expresión? No prohibir. Ujú. Y no parecía que lo que el Estado necesitaría eso, ¿no? No prohibir. Ahora, para que haya derecho a la educación, ¿qué se necesita? ¿El Estado tiene que invertir o solo tendría que no prohibir? Invertir. Sí, ¿no? Porque bueno, a ver, en algunos países se vería como al revés, ¿no? Solo no prohibir y ya que pues, la libre empresa crea escuelas y las escuelas oferten mejores lugares para la educación. Lo que hemos visto, digo, eso es histórico, es que pues no sucede así, ¿no? La libre empresa crea escuelas, pues sí, pero las escuelas no necesariamente están al alcance de todos y luego dejas gente sin educación. Entonces el Estado tiene que invertir. Bueno, eh, fíjense. Y luego el último artículo, y este creo que es uno fundamental, dice, nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. A diferencia de lo que pasa en los estados, ¿no? Que tienen sus propios regímenes digamos, de derechos humanos, ¿no? Que establecen límites, ¿no? En el caso de México, el artículo 29 de la Constitución establece cuáles son los límites que se pueden imponer a los derechos humanos, ¿no? No tanto a su aplicación, porque pues, en realidad la aplicación no se puede interrumpir, ¿no? Ustedes no dejan de ser personas hasta que se mueren, ¿no? Y aún los muertos tienen algunos derechos. Bueno, no se pueden interrumpir, pero sí se puede suspender su reconocimiento, o sea, lo que ustedes decían, ¿no? Hace ratito. Los derechos ya los tenemos y lo que pasa es que hay estados que se niegan luego a reconocerlos, pero pues eso no nos quita que tengamos derechos. La, en algunos países como México hay un mecanismo legal para suspender su reconocimiento, ¿no? De su aplicación, ¿no? En nuestro caso es el 29 que dice, no se puede, que puede haber estados de excepción. Eh, pero la Declaración Universal de Derechos Humanos pues dice que pues no hay manera, ¿no? En que se puedan suspender, porque la declaración no está hablando de los estados reconociendo derechos, sino de digamos, de los derechos que son inherentes a cada persona. Bueno, la discusión, digamos, en los 40 se centró en eso y una vez teniendo la declaración y la Comisión de Derechos Humanos que, digamos, más que evaluar, supervisaba o revisaba, ¿no? ¿Qué pasaba en materia de derechos humanos en el mundo? Eh, Sabemos que se mantuvo así, ¿no? Fíjense, durante pues, 20 años más o menos. Y luego los estados se dieron cuenta que había que transformar los contenidos de la Declaración Universal en un instrumento jurídico. Es lo que les decía, ¿no? La declaración no es universal. La declaración, bueno, no es jurídicamente vinculante, pero sí es universal. Pero o sea, había como la necesidad de transformar esto en un tratado para poder, esto se dieron cuenta en la Comisión de Derechos Humanos, para obligar al cumplimiento de los derechos, pues habría que
ponerlos en un tratado para que fueran obligatorios. Y en el 66, bueno, en la década de los 60 se negocia, en el 66 se aprueban estos dos instrumentos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que digamos regularía el contenido de los artículos 3 a 21 de la Declaración Universal, y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que regularía lo que dicen los artículos 22 a 28. ¿Qué sucedió? Fíjense. Esto es vigencia a la fecha. Hay 173 estados parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A ver, les digo, estos son los que tienen que ver especialmente con libertades, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de culto, entre otras. Los naranjas son los que no son no, a ver, ¿cómo está? Los azul oscuros son los que son estados parte. Los naranjas son los que no son parte y los azul clarito son los que firmaron pero pues no se integraron. A ver, ¿a alguien le sorprende que Arabia Saudita no sea parte de esta convención? No. ¿Se entiende por qué, no? Sí. Yemen, pero incluso, a ver, pero incluso China, ¿no? O Cuba, digo, apenas se alcanza a ver, pero Cuba está también en azul clarito. A ver, estos regímenes, ¿no? Se pasan un poco por el arco del triunfo los derechos civiles y políticos, ¿no? Los derechos, por ejemplo, aquí existe el derecho a la asociación, ¿no? Y a la participación política, pues estos regímenes, pues más bien son bastante limitados en eso. Ahora, fíjense los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Vieron cómo cambió la presentación? ¿Por qué Estados Unidos no será parte del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Tal vez porque no le conviene, ¿no? Dejaría o se estaría cediendo su hacer potencia no económica. Sí, justo, Néstor. Los estadounidenses, de hecho, tienen esta posición que yo les decía, ¿no? Es que eso, en las discusiones sobre los llamados DESC, los económicos, sociales y culturales, estaba decir, es que estos no son derechos, ¿no? Estos son políticas de los estados. Y de hecho, reconocíanse lo que decían, ¿no? Además, esto se negoció en la Guerra Fría. Reconocer estos como derechos nos llevaría a afirmar que todos de alguna manera tendríamos que estaríamos implementando políticas como las políticas de los regímenes comunistas, ¿no? Donde hay una obligación del Estado para darte casa, darte educación, darte salud. Y entonces decía el gobierno estadounidense, y lo sigue diciendo porque sigue sin ser parte de este pacto, es, pues no, la única obligación del Estado es, digamos, proveer los elementos generales para que las empresas se desarrollen y luego hagan lo propio. Lo que se puede decir es que no es universal, ¿no? O sea, ninguno de los dos. No son universales los pactos, pues por diferentes razones, ¿no? Dependiendo el tipo del que estemos hablando. A la fecha sigue siendo un problema. Porque, como por ejemplo, cuando México trata de reclamarle derechos económicos y sociales a los migrantes en Estados Unidos, no podemos utilizar el pacto, porque Estados Unidos no es un país miembro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O a China no le pueden reclamar porque no permite elecciones libres, pues porque no es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Bueno, digamos que durante la Guerra Fría se mantiene esta estructura, ¿no? De cada uno niega algún tipo de derecho. eh, y la cosa no avanza mucho. En 1993, con el fin de la Guerra Fría, se convoca a una conferencia en Viena, en Austria, la llamada Conferencia Mundial de los Derechos Humanos. Esta conferencia, celebrada en junio del 93, tiene como propósito destacar cuáles son los temas principales, digamos, en la agenda de derechos humanos que hay que reforzar después de la Guerra Fría. De hecho, fíjense que aquí en esta conferencia, una de las recomendaciones es que cada estado cree su oficina de el llamado ombudsman o lo que acá en español decimos de las oficinas defensoras de derechos humanos, ¿no? Como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De hecho, la CNDH mexicana se crea en el 94, sobre todo después de la participación del gobierno de México en esta conferencia, ¿no? Pues una recomendación, que se abran, digamos, las CNDHs del mundo. Para darle seguimiento a los trabajos de la conferencia, el secretario general de la ONU crea el puesto de alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Eh, la, el propósito era alguien que esté como supervisando. Es un puesto que se ha mantenido hasta la fecha, ¿no? Ahora tenemos una alta comisionada, ¿no? La señora Michelle Bachelet, que es la segunda mujer que es alta comisionada. Mary Robinson ya lo fue a finales de los 90. Eh, em, digamos, cumplen con su trabajo, generan estadísticas. Mm, Ahí lo que es importante es todo el trabajo que hace la oficina del alto comisionado, ¿no? Que es en realidad la que tiene una sede permanente bueno, avancemos. Luego está la Declaración del Milenio, ¿no? Que reconoce algunos de los principios en materia de derechos humanos. Esa ya hablamos de ella cuando hablamos de la Agenda 2030. Y digamos, el, hasta aquí parecería que ya tenemos, ¿no? Pues todos los mecanismos, ¿no? Ya hay una comisión de la ONU que se encarga de eh, pues, hacer una evaluación de cómo vamos en cumplimiento de la Declaración Universal, fíjense. Luego ese es el trabajo de la comisión. Luego están los pactos, cuyo trabajo pareciera ser es pues buscar la obligatoriedad de los derechos humanos, ¿no? Sean o no sean parte de los estados. Eh, y una y una perspectiva futuro, ¿no? Como lo fue la declaración del milenio. Eh, digamos que parecería que hubiera sido esto suficiente y ahí acabó, ¿no? Pero eh, desde principios de los 2000, bueno, desde el fin de la Guerra Fría, pero sobre todo desde el 2000, hay un interés de muchos países. ¿A quién se lo quieres enviar? Hay un interés de muchos países, perdónenme a Siri, por reformar a la ONU. Y se dan cuenta que, aunque los derechos humanos son un tema principal, no hay un órgano principal de la ONU que se encargue de revisar la agenda de derechos humanos, ¿no? Les dije, hay esta comisión, pero depende del ECOSOC, o sea, de otro nivel, digamos, ¿no? O sea, estábamos subordinando la agenda de derechos humanos a la agenda de desarrollo económico y social. Bueno, hay muchas propuestas. Una en especial es eliminar el Consejo de Administración Fiduciaria, que había servido, digamos, para promover la independencia de ciertos territorios no autónomos. Como ya no había territorios no autónomos administrados por la ONU, pues más bien desaparecer el Consejo y crear un órgano de derechos humanos. La verdad es que eh, pues no les dan los tiempos, ¿no? Sobre todo el apoyo político, porque para digamos
Para poner esto en contexto, si se quisiera hacer eso, habría que tener el respaldo de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Reino Unido. Y ellos eran los más reticentes a abrir el contenido de la carta, porque mientras se negociaba esto de derechos humanos, también había otro grupo de países, Brasil, Alemania y Japón sobre todo, interesados en volverse miembros permanentes de la ONU. Entonces, como la discusión se fue a un lugar al que no queríamos que se llegara, o sea, al de discutir si se tenía que reformar la carta o no, lo único que se consiguió fue la creación del Consejo de Derechos Humanos como un órgano independiente, aunque o sea, en el contexto de las Naciones Unidas, eh, digamos, con un nivel propio de interlocución con los estados y otras entidades, aunque al final sus miembros trabajaran pues para los mismos estados, ¿no? Vamos a decir, la creación del Consejo de Derechos Humanos como un órgano pues, de esas características tan peculiares, ¿no? Le presenta un informe a la Asamblea General una vez al año, pero eso, digamos, no es que haya una relación de subordinación de la Asamblea, del Consejo a la Asamblea, sino solo es como un mero trámite de información, pero, digamos, la creación de este mecanismo, el Consejo de Derechos Humanos, es una cosa que se le debe a México. De hecho, lo que tienen en pantalla es una fotografía del embajador Luis Alfonso de Alba, ¿no? eh, un diplomático mexicano que uno de sus mayores logros, digo, ha tenido varios en su carrera, yo creo que este es de los más relevantes. Eh, bueno, pues don Luis Alfonso, ¿no? Fue el gran negociador, ¿no? De la creación del Consejo en una perspectiva donde no se abría la carta para no incomodar a los, no a los permanentes del Consejo de Seguridad y al mismo tiempo tener facultades para hacer cosas, ¿no? Una de las primeras decisiones que toma el Consejo de Derechos Humanos es la creación de los exámenes periódicos universales. ¿Habían escuchado ese término, el del examen periódico universal? No. Bueno, este es un mecanismo que se inventó en el 2005, cuando se crea digamos, hace la gran reforma para la creación del Consejo de Derechos Humanos, y ya les dije, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos, la viejita, digamos, tenía la obligación de revisar cómo íbamos en el mundo en materia de derechos humanos, pero pues a veces es difícil, no siempre hay información a la mano, ¿no? Luego requieres que el Estado te informe, pero los Estados no hablan de las cosas que hacen mal, hablan de las que hacen bien. Total que eh, hubo la necesidad como de generar un mecanismo especial que hiciera eh, esto posible, ¿no? Bueno, el mecanismo lo que hace es, de la evaluación periódica universal, es de manera voluntaria, cada estado presenta, ¿no? Hay rondas, ¿no? Ya se van sorteando los años, entonces el año que te toca, presentas un informe donde comentas cómo vas en el cumplimiento de tus compromisos en materia de derechos humanos. O sea, todos los tratados de los que seas parte, que tengan que ver con derechos humanos, pues vas reportando, ¿no? En paralelo, la oficina de la alta comisionada, bueno, ahora de la alta comisionada para los derechos humanos, eh, hace un cuestionario similar, ¿no? De cómo vamos en el cumplimiento, pero a las organizaciones de la sociedad civil. Y luego, pues hay una constatación, la información, ¿no? Y se otorga bueno, este mecanismo de examen, ¿no? Tiene esta peculiaridad, ¿no? Buscar a la sociedad civil, pero pues ten en cuenta que a veces se necesita, ¿no? De que la sociedad civil diga las cosas que luego los gobiernos quieren callar. Ha funcionado bien, ¿no? Ha permitido tener una base, incluso comparativa, de cómo vamos en el cumplimiento de tratados de derechos humanos y luego qué tan en serio o no se lo toman los países.
Em, bueno, digamos que ahí iríamos en el desarrollo histórico. Mm, Vamos a hablar de este, que es el mecanismo universal. Bueno, tiene, em, digamos, las siguientes partes. El Consejo de Derechos Humanos, aquí está una fotografía de una sesión del Consejo, claro, antes de la pandemia, ¿no? Porque se puede ver, no hay cubrebocas y no hay acrílicos. Em, Incluye 47 miembros que son electos por 3 años por la Asamblea General y se ha hecho una distribución geográfica de los miembros del Consejo, ¿no? África y Asia Pacífico son los que más países tienen representados, ¿no? 13 cada uno. América Latina 8, Europa Occidental y otros 7, y luego la vieja Europa Oriental, ¿no? Los viejos países de la órbita comunista, pues, tienen 6 asientos en este consejo. Em, bueno, en la labor del consejo, bueno, pues es más bien hacer una labor de supervisión de lo que se está haciendo en materia de derechos humanos. El consejo es asistido por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, para quien no la conociera. Este cargo es electo por la Asamblea General a propuesta del secretario general. O sea, el secretario general presenta un candidato y su candidato o candidata hacen campaña entre los estados para obtener su voto y al final se vota esa candidatura. Eh, digamos, una de las grandes funciones de la alta comisionada, además, es ser como la voz institucional de la ONU en materia de derechos humanos. O sea, cuando suceden cosas graves que tienen que ver con violaciones de derechos humanos, siempre se espera la respuesta del alto comisionado, o en este caso de la alta comisionada, ¿no? Para indicar como dónde está viendo la ONU estos problemas. Eh, Además, digamos, de estos dos, del Consejo y de la alta comisionada, hay una cosa que se llaman órganos de tratados. O sea, los diferentes tratados sobre derechos humanos crearon, bueno, después de los 60, ¿no? Podrán verlo, se negoció en la ONU una serie de tratados que tenían que ver con temas específicos de derechos humanos. Cada uno de estos tratados creó un órgano, ¿no? O sea, un mecanismo para supervisar que se cumpla con sus disposiciones. Por eso tenemos un comité para eliminar la discriminación racial, que sirve para ver que se cumpla el contenido de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, y así con cada uno de ellos. Estos son parte, digamos, del mecanismo universal de derechos humanos. Bueno, a nivel regional, las Américas, porque no solo América Latina, también Estados Unidos, cuentan con un propio mecanismo diferente al de la ONU. Está sentado en la OEA. Este surge a partir de el llamado Pacto de San José, que es un tratado internacional celebrado entre los países de América. Em, Esto que se negocia en 78 es, primero, una convención sobre derechos humanos, ¿no? Que trate de replicar lo que se trató de hacer con los pactos, ¿no? En vez de tener dos tratados, tener un solo tratado que establezca cuáles son eh, los derechos que se reconocen a las personas en América, eh, sin importar su... em, son estados parte, estos que están aquí,
Fíjense, les decía yo que esto incluye Estados Unidos y Canadá. Si se dan cuenta, estos no son parte. Estados Unidos y Canadá, aunque fueron de los principales negociadores del Pacto de San José en el 78, decidieron no firmar el instrumento. Bueno, Estados Unidos no firma y Canadá firmar, pero en la mera hora no cumplirlo. O sea, no cumplir la ratificación y pues por eso pues no son partes el día de hoy. Luego, otros dos estados que sí fueron estados parte y luego se salieron son dos. Tanto Trinidad y Tobago. Bueno, el mecanismo regional tiene dos pasos. Primero, hay una comisión interamericana cuyo trabajo es, digamos, es un poco como la figura del, más o menos como del alto comisionado. O sea, ellos supervisan que el pacto de San José se cumpla. eh, y luego, en aquellos casos donde se observe que no se está cumpliendo con las disposiciones del pacto, eh, pueden recomendarle a la eh, em, la comisión puede establecer mecanismos ad hoc, o sea, específicos para un tema, o relatorías. Esto es muy común, que la comisión tenga relatores, ¿no? Que son como mini altos comisionados, ¿no? Pero para temas específicos. Hoy en día, en América, uno de los más, digamos, peculiares, ¿no? Sobre todo porque no hay tantos antecedentes de otras figuras, creo que el primero es de América Latina, bueno, de las Américas, y es un relator especial para los derechos de la comunidad LGBTI. O sea, hay un funcionario específico de la Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos que se encarga de evaluar cómo van los estados con el cumplimiento de... Bueno, si los miembros de la comisión, aquí hay un mexicano, el señor de lentes a la derecha es el embajador Joel Hernández, ¿no? Que es un, aunque ya vieron aquí, no sé, se eligió como experto individual, bueno, pues la campaña se le hizo el gobierno de México. Si los miembros de la comisión descubren que hay un asunto de violaciones, sobre todo violaciones graves a los derechos humanos en el marco del Pacto de San José, le pueden pasar el tema a los miembros de la Corte Interamericana. Esto es como la... si se encuentran violaciones graves, el asunto se turna en la Corte Interamericana, ¿no? Estos son jueces como tal. Aquí también tenemos un mexicano, el juez Fernández MacGregor, que está aquí en medio. Es un académico de la UNAM. Eh, Son jueces que actúan a título individual. Examinan las violaciones a al Pacto de San José o a la Convención Americana y pueden establecer sanciones. Esto está muy interesante. Además, digamos, de su trabajo contencioso, ¿no? O sea, es decir, de resolver conflictos, se les pueden hacer en su calidad de expertos en derecho, ¿no? Opiniones consultivas. Eh, México pidió a finales de los 90 una opinión consultiva sobre derechos de los migrantes, ¿no? Un poco para que dijeran en el marco de la Convención Americana cómo se pueden proteger los derechos humanos de los migrantes y pues ahí nos dan la razón, ¿no? De que se puede y más bien hay que ajustarlo al régimen político sin que se ponga en peligro la vida de los migrantes. Bueno, para que se den una idea de lo complicado que es esto, ¿no? Porque pues, la Corte Interamericana parecería que está para resolver todos los problemas, la verdad es que hay un problema fundamental, porque la Comisión Interamericana es un órgano de la OEA y de la OEA son parte todos, incluyendo ya Cuba otra vez. En cambio, la Corte Interamericana todavía cuesta trabajo, ¿no? Porque hay que ratificar un protocolo especial del Pacto de San José para que te... Bueno,
El problema es que para ser parte de la Convención Americana, somos un tratado, pues hay que ratificarlo. Y para ser parte de la Comisión, pues en realidad como que seas parte de la OEA. También fue un tratado, bueno, pues es más que suficiente, ¿no? Hoy hay más países que están sujetos a la jurisdicción de la Comisión que de la Corte, ¿no? Lo que les dije, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Venezuela, pues están fuera de la Corte y están fuera de la Corte porque o no ratificaron o renunciaron al contenido de... al- eh, bueno, fíjense, nos va a tomar 2 minutos, pero está bien. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con, digamos, política exterior? ¿No? Me gusta hacer el acento al final. Han pasado muchas cosas, pero yo creo que lo más relevante, ¿no? Es el día que se firmó la publicación de la reforma, es que en el 2011, este año se cumplen 10 años, de una gran reforma constitucional dedicada al tema de los derechos humanos. De hecho, la Constitución mexicana, hasta antes del 2011, decía en su capítulo 1, hablaba de garantías individuales. Una garantía es eso, ¿no? Como cuando em, eso reconoce, digamos, una forma de ver los derechos humanos, ¿no? Es una garantía que te ofrece el Estado y que te puede quitar. Entonces, en 2011 no solo se cambió el nombre del capítulo, se hicieron algunos ajustes. Uno de los más importantes es se incluyó el principio pro persona, o sea, debe darse la aplicación de la ley tal de manera que em, además del principio pro persona, ¿no? Que busca, ¿no?, la mejor aplicación de la ley en beneficio de las personas, se reformó el artículo 89 de la Constitución en su fracción décima que habla de las facultades del presidente en materia política exterior. Y entonces lo que se hizo fue integrar la defensa, promoción y protección de los derechos humanos como un principio de política exterior. O sea, la política exterior de México tendría que tener este componente, ¿no? De defensa, promoción y protección de los derechos humanos. Por eso, ayer que el embajador Juan Ramón de la Fuente en la ONU estaba hablando del asunto en Palestina, pues lo primero que dice es eso, ¿no? Oigan, sí, pero pues hay que defender los derechos de la población en general. Eh, Eso es simple y sencillo respeto, digamos, de este principio constitucional en materia de derechos humanos. Eh, Ahora, no es lo único que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? México tiene una política exterior en materia de derechos humanos, al menos desde la conferencia eh, de derechos humanos de Viena del 93, o sea, es una cosa que tiene ya como 20 años. Eh, y tiene algunas metas, ¿no? Participar en los mecanismos universal y regional, de los que de ambos somos impulsores. Eh, Se ha buscado transversalizar los derechos, ¿no? Eh, Además de esto, México le ha dado importancia a un grupo de temas, ¿no? Y aquí se los destaco. Los derechos de las mujeres y una política exterior feminista se ha vuelto una de las banderas, ¿no? La hoy subsecretaria para Asuntos Multilaterales, que digamos que era la que ve nuestros temas, ¿no? Porque nuestros organismos, es una de sus impulsoras, ¿no? Que tengamos una política exterior feminista, o sea, que reconozca el papel de las mujeres, y no solo lo reconozco, sino las empodere para alcanzar nuevas metas. Eh, los derechos de los pueblos indígenas es un tema tradicional para nosotros. Eh,
somos impulsores de la Convención para las Personas con Discapacidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos una prioridad. Y fíjense, aunque ustedes no lo crean, este país que puede ser a veces tan mucho, somos impulsores de la Agenda de Derechos de las Personas LGBTI. En la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos, impulsamos la creación de un relator, ¿no? El trabajo de los relatores, eh, que explore cómo es el cumplimiento de los derechos eh, bueno, a ver, hasta aquí, quejas, dudas, aclaraciones. No, Voy igual a subir la presentación para que la tengan ahí. Y si no, cualquier cosa, ahí me escriben. Bueno, si no hubiera nada más, nos vemos el próximo lunes. Gracias, Gracias, profe. gracias. Cuídense. Igualmente.